Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este capítulo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy el tema que nos ocupa tiene que ver con la operatoria dental, más precisamente con la versatilidad de las resinas compuestas. Para ello hemos invitado en el día de hoy al doctor Gastón Subela, el expresidente de la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales, seccional AOA, presidente de la seccional de Operatoria Dental y Estética del Círculo Odontológico Santafesino, docente invitado en la especialidad de Operatoria Dental y Estética de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, dictante oficial de la Asociación Odontológica Argentina y el Círculo Odontológico Santafesino. Doctor Gastón Subela, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Guillermo, ¿cómo están? Bueno, un placer muy grande poder estar en este espacio de conferencias virtuales que organizó la Asociación Odontológica Argentina. Un placer estar en representación de la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales. Así que, bueno, un fuerte saludo y un fuerte abrazo para todos. El tema del cual vamos a hablar hoy, y me pareció que era un tema interesante para este momento que estamos viviendo, es la versatilidad que tienen las resinas compuestas a la hora de brindarnos la posibilidad de rehabilitar nuestras piezas dentarias, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, tanto de manera directa como de manera indirecta, en una gran cantidad de casos clínicos. Así que vamos a abordar este tema hoy. Primero me voy a presentar. Yo soy de Santa Fe, ejerzo mi profesión aquí en la ciudad de Santa Fe y desde hace 25 años que tengo actividad dirigencial en el Círculo Odontológico Santafesino, en el área de la parte científica. El Círculo es una entidad científico-gremial y dentro de la parte académica están las diferentes seccionales. En la seccional de Operatoria Dental y Materiales Dentales nos reunimos, damos cursos, organizamos congresos, damos workshops, conferencias, junto con colegas de Santa Fe, de Paraná y de la región. Pero además tengo el enorme placer de presidir junto a un grupo de colegas la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales de la Asociación Odontológica Argentina, sociedad que ya tiene 58 años, que se fundó en el 62 y por la cual pasaron nombres ilustres de la odontología nacional y latinoamericana, muchos autores de libros. Entonces, con esta comisión que hoy en día estamos gestionando la sociedad, tenemos el gusto de organizar eventos académicos como el que organizamos el año pasado, junto con el Círculo Odontológico, en el cual tuvimos como disertante principal al doctor Walter Devoto, fundador de Estilo Italiano, y esto nos permitió congregar a los principales disertantes de la operatoria y la rehabilitación de todo el país y de países limítrofes. Bueno, algunas fotos con las autoridades. En el caso del año pasado, la comisión que estaba encabezada por el doctor González Maglio, siempre articulando con la mesa directiva y la comisión directiva de AOA todas las actividades. Siempre en la Sociedad Operatoria Dental le damos mucha prioridad a lo que tiene que ver con el federalismo, la participación en las diferentes ciudades y provincias. Así llegamos a todos los lugares del país con la mejor formación. En estas fotos, cursos y congresos tanto en Mendoza como en Villa Langostura, en Santa Fe, en Corrientes de los últimos años. Bueno, y más gente que pertenece a nuestra querida sociedad y a nuestra querida gestión actualmente. Es por eso que los invito formalmente a formar parte de nuestra sociedad como socios, y también los queremos invitar al acto, este congreso tradicional que se organiza cada 2 años y que este año lo teníamos programado realizar en agosto, pero que por esta situación de pandemia que estamos atravesando lo hemos proyectado, lo hemos
postergado para el 10 y 11 de diciembre de este año, exactamente con la misma estructura, con la misma formación de la programación de actividad científica, en el mismo hotel. Así que están todos invitados, Dios mediante, nos podamos juntar para festejar el fin de año el 10 y 11 de diciembre en este gran congreso en Buenos Aires. Para eso tenemos como disertante principal al doctor Ivo Krejci. El doctor Ivo Krejci es un reconocidísimo operatorista y profesor a nivel mundial, es de la Universidad de Ginebra, de Suiza. Vendría por primera vez a Sudamérica y a Argentina, y lo haría convocado por la Sociedad de Operatoria Dental. Pero también vendría el Daniele Rondoni, que es un laboratorista de la Universidad de Siena, de Italia, es el laboratorista de estilo italiano, es exquisito para todas sus rehabilitaciones y para toda la parte de estética que nos va a convocar en el sector anterior. También tenemos confirmada la presencia de Kenno Morikawa, un docente, profesor y clínico muy destacado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y junto a otros docentes y junto a la parte de presentación de pósters, pensamos redondear 2 días de alta formación para nuestros socios y todos los que se quieran sumar a esta iniciativa de Solim. Las inscripciones están abiertas, tanto por mail como por la página, o comunicándose telefónicamente con Analía, la secretaria de Solim en la Asociación Odontológica Argentina. Bien, ya entrando en tema, dijimos que vamos a hablar de la versatilidad que tienen las resinas compuestas a la hora de poder brindarnos prestaciones en la rehabilitación diaria. Para esto, el odontólogo rehabilitador necesita reunir alguna serie, un bagaje de conocimientos que tienen que ver con los conocimientos del órgano dentario, cuáles son los tejidos que involucran al órgano dentario, qué características tienen, cómo son los diferentes sistemas adhesivos que vamos a utilizar básicamente para adherirnos y formar un bloque restaurador en esa pieza dentaria afectada. También debe tener conocimientos de cuáles son las lesiones y las enfermedades que pueden afectar y hacer perder estructura al órgano dentario. Conocimientos de los métodos diagnósticos, las nuevas aparatologías diagnósticas que nos van a servir para luego de un correcto diagnóstico poder elaborar un buen plan de tratamiento para exponérselo o compartirlo con el paciente previo al inicio de ese tratamiento rehabilitador. Debemos, como rehabilitadores, tener un vasto conocimiento de los biomateriales y cuáles son los protocolos que estos exigen para poder utilizarlos de manera adecuada. Debemos tener conocimientos de cuáles son las técnicas adhesivas de cada uno de esos materiales para poder unirlos a esos tejidos dentarios y para poder hacerlo de manera directa o de manera indirecta. Con todo este bagaje de conocimientos debemos hacer una curva de aprendizaje y poder desarrollar las habilidades clínicas que nos permitan devolverle al paciente lo que ha perdido estructuralmente dentro de lo que es una odontología de conocimientos mínimamente invasiva. Por eso la observación, el conocimiento y la valoración del órgano dentario es fundamental. El esmalte es uno de esos tejidos fundamentales porque sobre el esmalte, que es un tejido cerámico, cristalino, formado por cristales de fosfato de calcio, es donde vamos a hacer el sello de nuestras restauraciones, tanto directas como indirectas. Recordar que su composición es básicamente inorgánica y esto nos va a permitir hacer un grabado y generar esos tags de adhesión que nos den un correcto sellado y una durabilidad de nuestra práctica o de nuestra rehabilitación. Tienen muy poca cantidad de agua, muy poca cantidad de sustancia inorgánica y están formados por cristales de hidroxiapatita. También recordar que el esmalte es una membrana semipermeable, hipermineralizada, que tiene un mecanismo de difusión de iones constante
entre la estructura del apatito con los fluidos que están en el medio externo o en el medio bucal, básicamente la saliva, y del pH que tengamos en ese medio bucal va a depender directamente la estructura tridimensional que tenga nuestro cristal, sea de hidroxiapatita o sea de fluorapatita. Recordemos que el pH crítico de la hidroxiapatita es de 5,5, o sea, es el pH en el cual empieza a perder cristales, o empieza a haber una disolución de esos cristales. El pH de la fluorapatita es un poco menor, por lo cual la fluorapatita es más resistente al ataque ácido, por lo menos en un punto, va a tener mayor resistencia, y el pH crítico del cemento es muy alto, por lo cual su resistencia a mantener la estructura en un pH de 6,4 ya empieza a flaquear y empieza a perder estructura. Estos conocimientos son muy importantes porque con este bagaje de conocimientos nosotros, los odontólogos rehabilitadores, lo que hacemos es aplicar una ciencia que se llama biomimética, la biomimesis o biomimética, bio de vida, mimesis de imitar. Es una ciencia que básicamente lo que va a hacer es buscar devolver lo que la naturaleza tenía. Es una ciencia que copia de la naturaleza cómo va resolviendo sus problemas. Entonces tenemos una biomimética de la forma y una biomimética de la función. Es tecnología que aprende de la naturaleza. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Muy básicamente nosotros, sabiendo cómo está constituida el órgano dentario, sabiendo cómo perdió y qué porcentajes de sus tejidos perdió, buscar un material, que en este caso son resinas compuestas, para poder adherirlo y devolverle forma, función y eventualmente estética a esa pieza dentaria, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, tanto de manera directa como de manera indirecta. La biomimética o biomimesis tiene un montón de ejemplos, sobre todo en los medios de locomoción y en la vida diaria, porque todos los aviones, los autos, los barcos, los trenes, copian de la aerodinámica o de la hidrodinamia de estos animales para tener un desplazamiento más eficiente, con menor roce y menor generación de fricción y de calor. Entonces la biomimética o la biomimesis está aplicada en todos los campos de la ciencia y nosotros también la aplicamos para devolver las estructuras perdidas. Hablando de devolver las estructuras perdidas y de composite, tenemos una gran cantidad de casas comerciales, de casas matrices, que nos brindan diferentes sistemas de resinas compuestas. Estos sistemas vienen acompañados por sistemas adhesivos para diferentes técnicas, por resinas flow, o sea, con baja carga, por resinas nanoparticuladas con una carga media. Estas resinas nanoparticuladas vienen en incrementos más opacos de dentina, que pueden ser dentina o body, y más translúcidos, de esmalte o translúcidos en sí, que nos van a permitir dar en las áreas de mayor translucidez y mayor penetración de luz, mayor naturalidad. Esto, por supuesto, indicado para los sectores anteriores, pero para los sectores posteriores, en los cuales vamos a hacer estratificación, también debemos conocer las cualidades de nuestro material, porque es muy importante saber qué nivel de desgaste promedio anual tiene esa resina, en qué incrementos la podemos usar, si la tenemos que usar en incrementos solamente de 2 milímetros o podemos utilizar incrementos un poquito mayores, qué contracción volumétrica tiene luego de hacer la tasa de conversión polimérica. Bueno, una serie de características que debemos conocer del material que utilizamos. Esta es mi mesa clínica. Hace unos años, cuando antes de dar un workshop, saqué todos los materiales y saqué una foto, pero muy rápidamente. Y uno ahí visualiza todos los materiales que utilizamos, y son algunos, porque en realidad utilizamos mucho más. Y lo que quise graficar con esto, por lo menos en esta foto y en estas demostraciones, que son en realidad estas todas resinas compuestas. Todas están formadas por 4 componentes. Una, matriz resinosa, elementos figurados o elementos inorgánicos, en diferentes tamaños y en diferentes porcentuales.
Después un vinilsilano o un agente de unión que une estas dos matrices, la orgánica y la inorgánica, y luego también una camforquinona o algún fotoiniciador que lo que nos va a permitir es activar y tener el control de esa masa para que cuando le dimos anatomía y forma la podamos activar. Es por eso que aquí, como decía, los 4 componentes que tenían todos esos materiales que acabo de mostrar, que tenemos que conocerlo y conocer los protocolos bajo los cuales se pueden utilizar. Nuevamente, los diferentes sistemas adhesivos, en este caso, una foto más moderna. ¿Por qué? Porque cada uno de los sistemas resinosos con sus adhesivos universales. Que son estos nuevos adhesivos, que no son tan nuevos, sino que combinan las características y las cualidades y las virtudes de adhesivos anteriores, y de esta manera nos permiten poder hacer distintos tipos de adhesión de acuerdo al tejido y a la profundidad del tejido en la cual nos estemos adhiriendo a esa pieza dentaria. Otros materiales nuevos, por ejemplo, de la Boco, que sacó con una línea simplificada muy similar a lo que es el Everglow de Brilliant. Entonces resume jeringas por colores y por opacidades para simplificarle el trabajo al odontólogo. La conocida marca 3M, también con todo su sistema rehabilitador, tanto de adhesivos como de diferentes jeringas para sector anterior y sector posterior, dentina, body, esmalte, translúcido, o un sobreviviente de los condensables de los años 2000, cuando salieron todos los condensables, que quedó el P60, que no es una resina de excelentes calidad, de excelentes cualidades en cuanto a sus elementos figurados, pero sí tiene un manejo muy, muy bueno que se ha ganado un lugar en la mesa de rehabilitación clínica. También Contén, con toda su línea de rehabilitación, que incorporó la resina Bullfill Fill-Up, es muy buena, que la vamos a describir, y los tacos críos para hacer prácticas de coronas parciales o incrustaciones talladas a través de fresadoras. Y esto es lo que decía, ¿no? Las diferentes cargas que pueden tener y cómo han ido evolucionando de acuerdo a la carga inorgánica. Cuando llegó la tecnología nanoparticulada, esto permitió a través de nanocluster juntar mayor cantidad de carga, y esto mejoró las propiedades físicas, mecánicas, de desgaste promedio anual, de manipulación, mejoró el pulido, la estabilidad dimensional, disminuyó la contracción de polimerización, una serie de cualidades que vienen de la mano de hacer pequeños cambios, como fue incorporar la tecnología nanómetra. Fotos de microscopio electrónico de barrido, que muestran básicamente lo mismo: el antiguo Supreme, que fue uno de los primeros en tener nanopartícula, el Gradio, que todavía tenía casi piedras o rocas inorgánicas, y esto generaba muchos inconvenientes a la hora de desprenderse en el pulido, de generar burbujas, etc. Hay otros materiales que no son resinas compuestas, que son los ionómeros vítreos, sintetizados por Wilson y Ken en el 73, primero los convencionales y luego los modificados con resina, que son de mucha utilidad, sobre todo cuando tenemos que adherirnos en dientes jóvenes y en dentinas profundas, que tienen una gran cantidad de agua. Esto nos va a permitir disminuir mucho la hipersensibilidad postoperatoria y aprovechar ese agua que tiene esa dentina profunda como para poder hacer una adhesión química muy aceptable. También resinas compuestas, pero las autoadhesivas, o como son los cementos autoadhesivos, que prescinden de toda una técnica adhesiva. El instrumental que vamos a necesitar como rehabilitadores, que siempre tiene que ser muy completo para poder dispensar, llevar a la cavidad y dar anatomía, forma, tanto en sector anterior como en posterior. Y otra de las
cosas muy importantes que necesitamos tener es una buena fuente de activación. La fuente de activación nos va a permitir cambiar un monómero por un polímero, y de eso va a depender la tasa de conversión polimérica. Sabemos que una buena tasa de conversión polimérica en forma directa ronda el 68% del volumen total del material. De esa manera nos vamos acercando a las características físicas y mecánicas que el fabricante nos indica que tiene ese material en el prospecto. O sea, las cualidades clínicas y la performance clínica que va a tener nuestro material, nuestra resina compuesta, tanto en sector anterior como en posterior, va a estar íntimamente relacionada de hacer una correcta fotoactivación. Para esto tenemos que saber que la luz es energía y que necesitamos transferirla a esa resina para poder entrelazar los polímeros y llegar a una saturación o a la mayor cantidad de conversión polimérica de nuestro compósito. La energía es potencia por tiempo y necesitamos aproximadamente 16 joules por centímetro cuadrado para poder curar nuestras resinas. Teniendo en cuenta esta fórmula de 16 joules, es que con una lámpara de 800 milivatios por centímetro cuadrado vamos a necesitar unos 20 segundos para poder obtener y descargar esos 16 joules. Entonces, con una lámpara que es el doble, una lámpara potente de 1600, podemos reducir el tiempo de exposición lumínica por incremento de 2 milímetros a 10 segundos. Y si tenemos una lámpara, por el contrario, de muy baja potencia, que serían de 400 milivatios por centímetro cuadrado, vamos a necesitar 40 segundos. Por lo tanto, con la importancia clínica que tiene hoy en día agilizar los tiempos, si tenemos una lámpara de 400 milivatios por centímetro cuadrado, es recomendable comprar e invertir en una lámpara para tener que invertir menos dinero en tiempo de fotopolimerización y poder acortar los tiempos clínicos. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Bueno, dentro de lo que es fotopolimerización, la fuente de activación halógena o LED. Bueno, ya sabemos que las LED son más eficientes, son más duraderas, nos brindan un mejor patrón lumínico, monoway o polyway. En tanto se pueda, las polyway tienen un rango de longitud de onda que nos va a abarcar no solo a la canforquinona, sino a otros fotoiniciadores como la lucerina, el Ingacure. Entonces, algunos otros fotoiniciadores por las LED polyway van a estar alcanzados y no vamos a tener problemas en poder activar esa tasa de conversión polimérica. La potencia lumínica es muy importante. La tasa de conversión va a estar íntimamente ligada a la potencia y a la distancia. La profundidad de curado exactamente lo mismo. El espesor del incremento de resina, como la opacidad o translucidez de nuestras resinas, es determinante. Cuando las resinas sean más opacas, le van a ofrecer mayor resistencia a la luz, a que pueda penetrar en profundidad. Cuando sean más translúcidas, todo lo contrario. Cuando el espesor o el incremento sea muy grande, esto va a determinar que quizás en profundidad no polimerizamos y se genera una polimerización incompleta de nuestro incremento. Y la relación distancia-potencia es fundamental, al igual que la liberación del calor. Por eso, hacer las pruebas con radiómetro, como en este caso que estoy haciendo con un radiómetro de Metrón, probando esto hace mucho, la potencia total de una de las lámparas, vemos que cuando lo colocamos contra la fotocélula da una potencia de 1000 milivatios, pero si lo alejamos solamente 5 milímetros, ya se va a 500 milivatios. Por eso es muy importante la potencia de nuestra lámpara, porque cuando nos alejamos pierde muchísima potencia y en las cajas proximales no podemos acercarnos tanto, y en algunas otras situaciones clínicas tampoco, y por eso necesitamos lámparas potentes, de más de 1000 milivatios. Hay estudios de Frederick Regenberg que hablan de la eficiencia de las LED sobre las halógenas, al igual que Perdigao en cuanto a que la liberación de calor por parte de las LED es muy inferior en relación a las halógenas, que liberaban mucha mayor cantidad de calor a misma cantidad de potencia. También estas reglitas
para ver a qué profundidad podemos realizar nuestra polimerización. Y es así que otra de las cualidades que evaluamos mucho es la colimación, que es la capacidad de mantener los bases rectos y llegar en profundidad con un alto nivel de potencia. Entonces están algunas de las mejores lámparas que están rankeadas, la Baloo, la Blueface de Dentsply, la Elipark de 3M o la Spec 3 de Colten, que son muy buenas lámparas para poder realizar una correcta fotoactivación de nuestras resinas. Sabemos que la terminación y el acabado de nuestros composites, tanto en sector anterior como en sector posterior, tanto en la parte oclusal o en las áreas libres como en las áreas proximales, es determinante para la durabilidad de estas prácticas. Por eso es muy importante respetar la granulometría, tanto de las piedras sinterizadas como de los discos, como de las gomas. El protocolo para hacer el pulido y el acabado también reviste mucha importancia. Y con todo esto que estoy describiendo es que debemos generar o desarrollar las habilidades clínicas. Por supuesto que esto es una curva de aprendizaje, conocer la anatomía de todas nuestras piezas para devolverlas y poder manejar técnicas aditivas para los incrementos de composite y sustractivas cuando tenemos que hacer el acabado y el pulido. Finalmente, dos palabras de adhesión. Las resinas compuestas son materiales formidables, pero si no llevan adhesión son materiales realmente de bajísima calidad y de malísima prestación. Entonces las resinas compuestas, y vuelvo a repetir esto, tanto en sector anterior como en sector posterior, tanto en prácticas directas como indirectas, van a depender de cómo podamos integrarlo y cómo podamos adherirlo, tanto al esmalte como a la dentina, con distintos protocolos. Es por eso que los procedimientos que Michel Bonocuore en el 55 describió a partir del grabado ácido con ácido fosfórico al 35-37% que lo hacía en esmalte y en dentina, luego esto se fue estudiando y hoy en día prevalecen las técnicas más conservadoras de no atacar la dentina, de no generar lesiones en la dentina que puedan traernos después consecuencias en el órgano dentino pulpar o una hipersensibilidad prolongada o una activación de las metaloproteinasas. Por eso, en cuanto a adhesión esmalte, el grabado ácido durante 15-20 segundos con ácido fosfórico no tiene competencia, no tiene discusión, tanto es así que un referente como el doctor Walter Devoto dice que las restauraciones se pueden clasificar en restauraciones con o sin esmalte, o sea, con sellado periférico con esmalte o sin esmalte, por ejemplo, en una restauración proximal muy profunda, en la cual el piso cavitario no tiene esmalte. Bueno, baja muchísimo su expectativa de vida, baja muchísimo su porcentual de filtración, baja muchísimo su nivel adhesivo y de cierre periférico. Y si hablamos de la dentina, sabemos que tenemos que diferenciar entre una dentina media, una dentina superficial y una profunda. En una dentina superficial tenemos menor cantidad de agua de túbulos y mayor cantidad de colágeno. Esto lo hace propicia para una técnica adhesiva a través de los canalículos dentinarios. Sin embargo, en una dentina profunda que tiene mayor cantidad de agua y de túbulos, que si bien necesitamos agua para hacer adhesión, será más propicio a hacer una técnica selectiva que no sea de grabado total, o bien utilizar algún ionómero vítreo que pueda con ese agua generar unión química en estratos muy, muy profundos. Los fenómenos adhesivos serán generados idealmente en la dentina superficial y media, debido a que la unión micromecánica se produce con las fibras colágenas y no con el agua. Sin embargo, sabemos que se requiere de agua para poder generar adhesión. Entonces el tema es, ¿qué hacemos con el barro dentinario? Si formamos smear plaques, o sea, tapones reales de barro dentinario a través de una técnica selectiva y de usar ácidos débiles con un adhesivo,
o directamente hacemos una técnica de grabado total y eliminamos todo. Bueno, esta segunda opción generalmente es más riesgosa si estamos en dentina media o profunda. ¿Por qué? Porque esta zona blanca que vemos aquí, es la zona que podemos llegar a grabar con ácido fosfórico y luego no impregnar con la capa híbrida, y nos va a generar una zona de vacío y de colágeno grabado desprotegido, que luego, según el mecanismo hidrodinámico de función de la dentina, nos generará un movimiento de líquido que nos llevará a que haya una hipersensibilidad crónica a los cambios térmicos, a las vibraciones y a la oclusión. Algunos tips clínicos que tienen que ver con estos adhesivos: la aplicación activa del agente adhesivo frotando durante 20 segundos la dentina es fundamental, ya que de esta manera ganamos en penetración, en formación de capa híbrida, evitamos que la difusión de agua por la presión de agua que tiene la dentina, sobre todo cuando es más profunda, nos forme los árboles de agua o las ampollas de agua, y que se nos vaya dando una hidrólisis, una degradación con el tiempo de nuestra capa híbrida. Además, existe una segunda degradación y que tiene que ver con las metaloproteinasas de la matriz, que atacan y degradan el colágeno desprotegido. Para mejorar esta situación es que sugerimos hacer una técnica autoacondicionante en la dentina y grabar solamente el esmalte en forma periférica. El 10-MDP, que es una molécula bifuncional patentada en el 84 con un sistema adhesivo de la Curaray, tiene en un extremo afinidad por la resina y en otra parte, en la parte fosfatada, tiene afinidad por el calcio de la hidroxiapatita. O sea que además de la retención micromecánica, también tenemos una adhesión química. Algunos de los inconvenientes que tenemos, que tienen que ver con los fenómenos de filtración marginal, fenómenos de separación de las fases de nuestro adhesivo, fenómenos de nanofiltración, todos fenómenos, lo que nombrábamos antes, el fenómeno de árbol y ampolla de agua, todos fenómenos a ser muy exhaustivamente estudiados y conocidos al momento de hacer adhesión en dentina. Y ya para cerrar con esta etapa preliminar, hacer mención a la bibliografía de dos referentes, como son Dietsch y Spreafico, que en su bibliografía hablan de que la odontología adhesiva primero demostró su gran efectividad clínica en el sector anterior y luego en el sector posterior, fundamentalmente movido por técnicas más específicas y menos invasivas, por la demanda estética de los pacientes y por las controversias en relación al uso de las amalgamas. Y es así que vamos a empezar a ver algunos casos clínicos que nos van a permitir vislumbrar el título de esta presentación, que es la versatilidad que tienen nuestras resinas compuestas. Observemos un caso clínico de una paciente con amalgamas que fueron realizadas hace muchos años, muchas décadas, que ya cumplieron su ciclo, que se fracturaron, que empezaron a tener microfiltraciones. Entonces hacemos la remoción siempre con alta velocidad y con spray. Por supuesto que ahora la utilización del spray hay que cuidarlo muchísimo, tenemos que estar protegidos, tenemos que tener suctor de alta potencia, pero no podemos trabajar en seco generando vapores de amalgama o de mercurio, generando calor en la pieza dentaria, mortificación del órgano dentino pulpar. Así que en este caso, seguramente si esto lo tuviese que hacer ahora, lo dilataría en el tiempo, porque no estaría dentro de las urgencias, pero en el caso de hacerlo hay que usar abundante spray y tomar todos los otros métodos de precaución. Entonces las amalgamas, decíamos, las cortamos, suctor de alta potencia, el aislamiento absoluto en un estadio previo, quizás en el estadio anterior, para evitar que el spray de agua se junte con la saliva y pueda aerolizar virus y bacterias de la boca.
siempre como utilizamos la cánula de alta succión muy cerca de la generación del spray. Luego que tenemos el aislamiento absoluto, vamos a hacer la limpieza de la cavidad, no utilizamos sustancias para identificar la lesión de caries, porque está comprobado que estas pigmentan más allá de la lesión de caries. Entonces, sí, en este momento utilizar excavadores, cucharitas, nos permitan diferenciar y saber exactamente qué tipo de dentina tenemos, si todavía tenemos una dentina infectada. En este caso teníamos lesión secundaria, pero luego dentina esclerótica. Luego procedemos a la técnica de grabado selectivo. En el caso de que la dentina sea superficial, podemos hacer técnica de grabado total, como es el caso del premolar, 15-20 segundos de grabado con ácido fosfórico, lavado, secado, no resecamos, la dentina tiene que permanecer levemente húmeda. Luego hacemos la aplicación del adhesivo, en este caso el OneCoat 7 universal, frotamos durante 20-30 segundos, soplamos 5 segundos y vamos a polimerizar para luego empezar los incrementos de nuestra restauración. Recordamos rápidamente, estos universales que salieron al mercado tienen la característica de poder ser utilizados de 4 maneras. La primera es selectiva, que es la más indicada, la que estoy mostrando en este momento. La segunda también se puede utilizar para técnica de grabado total. La tercera está totalmente contraindicada, y es no hacer grabado ácido en el cabo periférico en el esmalte. Dejar que el sistema adhesivo haga el grabado en el esmalte. El patrón es muy bajo, es despreciable, el nivel de filtración, todos los estudios dicen que es muy alto, entonces esta es la tercera manera, que es prescindiendo del grabado del esmalte, no la utilizamos. Y la cuarta es cuando vamos a cementar con un cemento dual o un autoacondicionante, vamos a utilizar un activador que va a elevar el pH para no inhibir la polimerización dual de esa resina compuesta. Entonces veíamos anteriormente cómo soplamos, polimerizamos y empezamos con la estratificación. Primero vamos a utilizar una resina flow para el piso cavitario, para las anfractuosidades, y luego incrementos de dentina, para luego ir adaptándolo y colocar algún incremento de esmalte, siempre en forma estratificada, respetando lo que son el factor SEO de configuración, que es tocar la menor cantidad de paredes posible para generar la menor contracción posible de nuestro incremento, y que no tironee la adhesión. Una vez que vamos terminando, seguimos polimerizando, 10 o 20 segundos de acuerdo a la potencia lumínica que tengamos en nuestra lámpara. Podemos colocar incrementos y ya empezamos con lo que hace al acabado, pulido, contorno anatómico, con piedras sinterizadas de distinta granulometría, con discos y pastas. Estos discos de Attach son realmente fantásticos porque permiten hacer un pulido muy rápido, solamente con 2 o 3 discos de distintas granulometrías y apenas humedeciéndolo. Una vez que terminamos, sacamos el aislamiento, hacemos el control oclusal y terminamos con una pasta de alto brillo para resinas compuestas. El caso de antes, el caso terminado. Esta es una de las aplicaciones, pero también podemos hacer restauraciones más grandes, que ocupen mayor cantidad de volumen y mayor cantidad de caras. Para esto, como en el caso de este paciente que vino con una amalgama con una gran cantidad de defectos, no solo de filtración, sino que tampoco nunca estuvo adaptada ni con anatomía ni bruñida, pero también una pequeña filtración en esta restauración de resina en la pieza número 4. Entonces vamos a hacer, según lo que ya hacemos hace mucho tiempo, técnicas chair size, que es intentar en un solo paso clínico, y que tienen mucha actualidad en este momento, en el cual cuando tenemos que trabajar al paciente tenemos que solucionar de la manera más rápida, más eficiente,
y la mayor cantidad de prácticas para evitar que el paciente se movilice y salga y venga a nuestro consultorio tan seguido. O sea, simplificar. Y las técnicas Chair-Size es trabajar por hemiarcadas. Entonces, o hacemos las 3 si es que se necesitan de ese sector, o 2 prácticas en ese sector. Entonces, valiéndonos de los sistemas modernos de cuñas, de matrices individuales, de aros, que nos van a permitir hacer un encofrado de nuestra cavidad, para que luego nosotros tengamos que hacer los incrementos e ir dándole anatomía, valiéndonos de todo esto que nos ofrece el mercado. Ya no tenemos que recortar, destemplar, hacer que pierda la memoria elástica de nuestra matriz, como hacíamos antes, o con un bruñidor darle el punto de contacto. Hoy en día el mercado nos ofrece todo esto que nos facilita y nos hace mucho más rápido y más eficiente nuestra práctica, como así la devolución de un punto de contacto correcto, que es determinante al momento de rehabilitar nuestras piezas dentarias. Entonces, valiéndonos de esto, en un turno de 45 minutos, de 1 hora, a lo sumo podemos hacer el recambio de las 2 restauraciones, ¿sí? Siempre guiándonos con la técnica que nos enseñó el doctor Spreafico, la técnica de las 4 capas, en el cual primero con esmalte cerramos la cavidad, dejamos una clase 1, luego colocamos un flow, que sería la segunda capa, luego colocamos incremento de dentina, la tercera capa, y finalmente terminamos con esmalte, la 4ª capa, la técnica de las 4 capas. Entonces, en una sesión, rápidamente podemos rehacer la cavidad oclusal del premolar y dar en forma directa una buena anatomía, contorno y punto de contacto. Así devolvemos la forma, la función y la estética a esta pieza dentaria en una sola sesión. Este es un cuadro que muy amablemente me prestó, se lo pedí al doctor Roberto Spreafico, que estuvo muchas veces en Argentina, la última vez acá en el Círculo Odontológico, hace un par de años, maravillándonos con su habilidad clínica, con su conocimiento, con la capacidad que tiene para devolver esas estructuras perdidas, sobre todo en los sectores posteriores. Y nos mostraba este cuadro que se lo pedí, fíjense, la enorme tasa de sobrevida anual que tienen las resinas compuestas. Una tasa de fallo anual muy baja, del 1,3, del 1,1, del 1,2, de acuerdo a los diferentes autores y a los diferentes estudios, y de acuerdo a si son clase 2 o clase 1. Como dice, y citándolo nuevamente al doctor Roberto Spreafico, los problemas, los pacientes van a venir al consultorio a quejarse fundamentalmente por 2 problemas. Uno es el empaquetamiento, o sea que no devolvimos correctamente el punto de contacto, y otra es la hipersensibilidad en el sector posterior, que se puede deber, como sabemos, a muchos factores, a lagunas adhesivas, a mal ajuste de la oclusión, a microfiltraciones, a que flexiona el piso cavitario, etcétera, etcétera. O'Leary mencionó el punto de contacto, que lo podemos comprobar a través de un hilo dental, lo pasamos, nos venimos con los 2 cabos hacia un lado, y de esta manera chequeamos si realmente el punto de contacto está en buenas condiciones, o hemos dejado un punto de contacto abierto. Pero muchas veces vamos agrandando estas restauraciones y o por la apertura bucal, o por la disponibilidad de tiempo, o porque no podemos devolver anatomía, forma, punto de contacto, o porque los volúmenes son muy grandes y deberíamos hacer 8 o 9 incrementos, nos tenemos que mudar con el mismo material a una técnica indirecta. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el mismo material que estaba usando y mostrando recién, pero con una técnica indirecta? Bueno, aquí vamos a tener el control de la contracción de polimerización, porque lo polimerizamos fuera de boca. Vamos a tener un aumento de la tasa de conversión polimérica. Vamos a tener un mejor contorno anatómico y mejor convexidad cuspidia, porque lo mismo que hacemos en boca con algunas dificultades, lo vamos a hacer de una manera más prolija y más minuciosa fuera de boca en un modelo. Una mejor morfología y acabado, mejor cierre gingival, sin lugar a dudas, y una mayor previsibilidad en el tiempo. Entonces voy a mostrar
Endocrown, un caso de hace más de una década, para ver la enorme durabilidad que tienen en mis manos, o sea que en las manos de cualquiera que aplique solamente las técnicas que ya están descritas por un montón de autores. Entonces, en este caso, una paciente de mi clínica, son todos pacientes de mi clínica en los casos que voy a mostrar, que tiene esta restauración de amalgama ya muy defectuosa, que no cumple ningún tipo de función. Entonces la vamos a remover. Podríamos haber colocado un endoposte y hacer una rehabilitación completa con una corona de porcelana, sin lugar a dudas. En este caso opté por hacer una endocrown y anclarme en lo que era la cámara pulpar, haciendo un tallado, la toma de impresión. Siempre que podemos utilizamos impresiones completas, siempre que podemos utilizamos siliconas por adición. Las impresiones de las incrustaciones siempre son muy sencillas porque generalmente son supragingivales. Entonces, luego de, bueno, mucha bibliografía hay al respecto de las endocrown, la efectividad clínica, la durabilidad en el tiempo, cómo se comportan como un bloque biodinámico y funcional. La mesita clínica que podemos utilizar con diferentes tipos de resina para poder hacer los incrementos, y luego esto, como muchos autores lo explican, solo lo que tuve que hacer y lo que hago es ir copiando, ir haciendo como un encerado pero con resina, devolviendo los distintos niveles oclusales, las crestas triangulares, los rebordes marginales, fosas, surcos. Y una vez que lo terminamos, fuera de boca, en nuestro modelo, lo sacamos, hacemos una segunda polimerización, le podemos dar algunos tintes, algunos pigmentos, ¿sí? Y una vez que hicimos toda esta preparación, hacemos una segunda polimerización, que puede ser en un horno, puede ser en un autoclave, puede ser con agua caliente, puede ser con este sistema que hace muchos años lo publicó en una revista de la Asociación Odontológica el doctor y amigo Alejandro Bertoldi Herplum. Puede ser de muchas maneras, para luego en una segunda sesión hacer el aislamiento absoluto y probar la incrustación. Fíjese cómo se disipan los haces de luz cuando llegan al aire que está entre la incrustación y el remanente dentario. El color se nota muchísimo, hay una discrepancia armónica del color, pero cuando lo integremos con el cemento, esto desaparece. De todas formas, el color no es lo que más nos interesa en el sector posterior, lo que nos interesa es la devolución de la forma y la función. Luego, el sistema adhesivo, la preparación, el arenado para aumentar la tensión superficial con dióxido de aluminio, la aplicación de un sistema adhesivo, en ese momento cementaba con Rilix, la colocación de una matriz y una cuña solamente a los fines de poder evitar que el cemento se empaquete por debajo del punto de contacto y perdamos mucho tiempo para luego hacer el acabado de esta incrustación. Y como vemos, la incrustación finalizada. Entonces vemos el modelo y la restauración cementada con fecha de julio del 2006. Esto es en julio del 2006, fotos de control en marzo del 2019 a 13 años, ahora ya tiene 14 años esta práctica. Lo único que tuve que recambiar fue la restauración cervical y nada más. Son prácticas muy duraderas que podemos hacer nosotros mismos. Hay un montón de bibliografía. Entonces vimos cómo podemos utilizar las resinas compuestas de manera directa en sector posterior para restauraciones simples, restauraciones compuestas, grandes restauraciones, utilizando técnicas chair size, cómo podemos hacer incrustaciones inlays, onlays, y bueno, en este caso mostré una de las más usadas, que es una endocrown, que lo que serían las viejas tapas oclusales, y ahora también utilizando resinas compuestas, pero con tacos, y enviándolo a un laboratorio, o teniendo a nosotros nuestra propia talladora, podemos rehabilitar con resinas compuestas, con estos materiales, pero a través de la tecnología digital y subiéndonos a la tecnología digital en el lugar donde querramos.
con el escaneo directamente en el laboratorio, teniendo toda la aparatología, porque la evolución de todas las máquinas CEREC y de las otras marcas de procesadores maquinados que nos da la odontología es lo que nos permite hoy en día generar estas restauraciones. Vamos a ver un caso clínico. Valiéndonos de estos avances tecnológicos de la odontología digital, es que con los mismos tacos de resina compuesta podemos hacer prácticas de manera maquinada. Entonces vemos el caso de una paciente, de Leticia, que llega a la consulta con amalgamas que tienen varias décadas en su boca, que quería recambiar, pero claro, le había ocurrido hace unos años que había querido recambiar las mismas amalgamas de la parte inferior y había recibido una odontología que no estaba acorde con los niveles de calidad que hoy en día podemos brindar, en lo cual las resinas compuestas habían sido tratadas con bajo protocolo, seguramente sin aislamiento, con un criterio de conformación anatómica muy pobre. Entonces, ahora quería ver si realmente la odontología tenía algo mejor para brindar. Y sin duda, fíjense la discrepancia en este punto de contacto, lo defectuoso que le habían dado con una restauración compuesta estética, los mismos estos niveles de desadaptación, cosas que son absolutamente mejorables. Y hace 20 años, cuando le hicieron esta amalgama, tampoco habían usado ni cuña ni matriz, y generaron este gran espolón que de manera maravillosa el organismo pudo soportar durante un par de décadas. Bueno, todas cosas muy solucionables que de la mano de la rehabilitación moderna podemos lograr en pocas sesiones. A manera ilustrativa vamos a mostrar cómo hacemos estas restauraciones, rehabilitaciones en resinas compuestas maquinadas. Vamos a empezar, y a pedido de la paciente, por esta pieza dentaria, el 6, con el diagnóstico clínico y radiográfico previo. Cortamos la amalgama, como ya he mostrado en otros casos clínicos, la sacamos siempre con una alta refrigeración que nos permita no levantar vapores, extirpación de la caries secundaria. Podemos prehibridizar esa dentina, hacemos un provisorio y luego tenemos dos caminos. Una sería la opción digital, si utilizamos escáneres, y la otra sería una opción de tomar una impresión, como en este caso, y que el laboratorio haga el escaneado. Siempre que podemos en registros completos de impresión. Todo el kit de rehabilitador, de adhesivos, de taco y de discos para acabado que nos ofrece una marca o una empresa muy prestigiosa como es Holten. Luego compartimos el diseño digital de nuestra práctica. Vemos cómo el laboratorio nos va a dar distintas anatomías y dónde caen los puntos de contacto. Podemos trabajar y optimizar todo esto. Incluso si hubiésemos hecho también el premolar, podríamos haber ubicado y optimizado con este taco otra incrustación aquí. En este caso, esa parte se va a desperdiciar. Una vez que le damos el OK, normalmente sugiero aumentar el punto de contacto para luego ajustarlo en boca yo, y eso me va a dar mayor predecibilidad y que nunca el punto de contacto quede abierto o flojo. Bueno, el maquinado, una vez terminado tenemos el taco ya maquinado. Personalmente hago el acabado y la caracterización, luego la preparación del sustrato, nuevamente citamos al paciente, hacemos el aislamiento absoluto, hacemos la prueba de la cavidad, de la incrustación. Así trabajábamos antes, y esto quizá quede para la historia, y sin embargo es de hace pocos años. Así voy a mostrar cómo estamos trabajando ahora, ¿no? Este es el mínimo protocolo para estar cubiertos hoy en día, pero bueno, sin distraernos del caso clínico, estamos haciendo la preparación con el arenado, la colocación del adhesivo. Luego, a pesar de que voy a utilizar un cemento autoadhesivo, prefiero asegurarme la adhesión perdiendo un ratito y haciendo una técnica de grabado ácido en todo el esmalte, que sé que me va a dar un sellado óptimo. Aplico el adhesivo,
y lo tengo que aplicar con un activador. ¿Por qué? Porque tengo que elevar el pH para que luego el cemento dual que voy a utilizar no quede inhibido. Realizado esto, polimerizamos, colocamos el cemento, en este caso Solocen, un cemento autoadhesivo, pero que estoy prescindiendo de esa función del cemento, lo llevamos a la cavidad, sacamos los excesos, polimerizamos el acabado con discos de distinta granulometría, el control oclusal, la pasta de pulido, el control con el hilo dental para determinar exactamente, según O'Leary, ese punto de contacto, y luego de esa restauración, fíjese cómo podemos hacer todas las restauraciones de esa hernia arcada, en forma directa o indirecta, y ya pasar al otro sector, y también transformar esta situación en esta situación, todo el caso clínico con las 6 restauraciones terminadas. Finalmente, mostrar el enorme alcance que tenemos con la odontología restauradora de la mano de los composites, mostrándole cómo en 3 meses de tratamiento esta paciente, una paciente de 25 años, Rosario, que llega al consultorio con esta situación clínica, un caos bucal, por distintos factores que tuvieron que ver con su vida particular, y en poco tiempo con restauraciones directas, la única restauración indirecta que tiene en este momento es la pieza número 12, que en este momento tenía un endoposte y una reconstrucción con resina, y ahora tiene una restauración total de disilicato de litio, pero fíjense cómo esta situación la podemos llevar a esta situación solo con prácticas directas. Bueno, a modo de cierre, tener en cuenta 3 referentes de la odontología mundial que tuvimos el lujo de poder escucharlos y tenerlos en Argentina, de la mano de SODIN, de la Sociedad Operatoria Dental, Materiales Dentales y la Asociación Odontológica Argentina. Uno es el doctor Roberto Esprafico, otro es el doctor Walter Devoto el año pasado, y otro, si Dios quiere, va a ser este año, que va a venir el doctor Ivo Crazy. Ellos en el último congreso de líderes de opinión hicieron, a nivel de resumen, que son mínimamente invasivos en todas las preparaciones siempre y mantienen la vitalidad pulparia en lo posible, no decontaminan las cavidades, no graban dentina, usan técnica de grabado selectivo y adhesivos universales, simplifican, tienen poco uso de ionómero vítreo a pesar de lo bueno que es, pero para simplificar los tiempos, usan mucho resina flow, usan los incrementos simplificados de composite, como por ejemplo el Everglow, que lo mostraba, no hacen coronas totales, por lo menos Ivo Crazy y el doctor Roberto Esprafico, y sí hacen muchas endocrown, no usan endopostes solamente de titanio en sector posterior, el doctor Esprafico, sí hacen muchas endocrown, observan comportamientos similares entre las inlays de resina y de cerámica, resuelven todo con resinas directas e indirectas por hemiarcada, como decíamos, con el flujo de trabajo chair size, y ven al sistema CAD/CAM como el inexorable futuro de la odontología restauradora. Quisiera haber abarcado con la mayor amplitud esta versatilidad que tienen las resinas compuestas y que nos permiten, al momento de brindarle un servicio al paciente, poder ser lo más práctico, efectivo en nuestros tratamientos. Queda, por supuesto, toda la parte del sector anterior, que nos llevaría mucho más tiempo de escribir, pero dimos un pantallazo importante de la gran diversidad de situaciones que nos permiten las resinas compuestas. Así que, habiendo finalizado esta presentación, quedo a disposición si existe alguna pregunta. Doctor Gastón Subel, excelente presentación, felicitaciones, muchas gracias por la casuística y toda la información que nos hizo llegar en esta oportunidad. Le voy trasladando algunas de las inquietudes que fueron llegando. La primera es, ¿qué debemos evaluar para la elección de nuestros sistemas de resinas? Bueno, interesante y abarcativa la pregunta, porque al momento de elegir nuestro sistema de resina debemos conocer qué nivel de carga inorgánica tiene, qué contracción volumétrica de polimerización tiene,
qué incrementos sugiere hacer si estamos dentro de una resina de las tipo convencionales o las nuevas resinas Balfield que tienen incrementos mayores, porque por ejemplo como el Ivocerin pueden haber modificado su fotoiniciador y permiten hacer incrementos en cambio de 2, de 4 milímetros, y esto puede agilizar. ¿Qué desgaste promedio anual tiene en relación a las diferentes superficies que lo pueden antagonizar, sean cerámicas o sean esmalte? Y algo muy importante es qué manejo clínico, y esto la única manera es comprobarlo en la clínica. Hay resinas que se ganan un lugar en la clínica fundamentalmente porque son fáciles de manejar, fáciles de moldear, y esto al odontólogo nos facilita mucho el trabajo. Perfecto. La segunda pregunta que nos llega dice, ¿qué sistemas adhesivos podemos utilizar en nuestras restauraciones? Bueno, la evolución de los sistemas adhesivos se viene dando de las últimas décadas, y algunos sistemas de 3 y de 4 pasos, algunos exquisitos de la operatoria lo siguen utilizando. En líneas generales y para el clínico general, pero también para el clínico especialista en rehabilitación, yo creo que los sistemas adhesivos universales, que son los que mostré mayoritariamente en la presentación de hoy, y no lo hice casualmente, sino lo hice porque creo que es una opción muy amplia y que nos permiten estas 4 maneras de hacer adhesión, de manera selectiva, grabando solamente esmalte, para hacer grabado total, sin hacer ningún grabado, que es la que desaconsejamos totalmente, pero que estaría dentro de ese universo adhesivo que nos permiten, y también nos permiten hacer adhesión cuando vamos a cementar una incrustación o una corona con un cemento dual, eso sí, aplicando un activador que permita elevar el pH para que no se vea inhibido la polimerización de ese sistema dual. La siguiente pregunta que nos llega dice, ¿qué importancia tiene el acabado y pulido en la durabilidad de las restauraciones? Bueno, hay muchos estudios que hacen alusión a la importancia del acabado y pulido, y hacen alusión porque muchas veces, por una cuestión de tiempo o de cansancio, el odontólogo a este último paso clínico, que es acabado, pulido y ajuste oclusal, lo hace muy rápidamente. Pueden brindar hasta un 25 o 30% más de durabilidad de nuestras restauraciones si hacemos una técnica protocolizada por granulometría de piedras, de discos o de gomas para dejar un acabado correcto. Eso estoy hablando en sector posterior, tanto en caras libres como en áreas proximales. Y en sector interior aumenta todavía esa importancia porque nos va a determinar que terminemos de dar esa piel de esmalte que simule la resina, esa textura que tiene nuestro paciente, que no siempre es igual. Sabemos que con los pacientes mayores el esmalte es mucho más liso, y en los pacientes adolescentes o jóvenes tienen una piel de naranja. Bueno, el acabado y pulido tiene una importancia enorme, y es un momento en el cual hay que respirar profundo y tomarse su tiempo para terminar correctamente esa práctica que tanto tiempo nos llevó. ¿Qué sistemas de activación lumínica son recomendados, Gastón? Bueno, veo que todas las preguntas son muy importantes y tienen que ver con la prestación final. Básicamente teníamos arco de plasma, láser, que salieron como una competencia de las luces o de las lámparas halógenas con bulbo que utilizamos durante tantos años. Hoy en día es indiscutido que las LED, como decía anteriormente, las Polywave en mayor medida que las Monowave, son el método de activación o la aparatología, más que método, la aparatología de activación más indicada. Sí es importante que independientemente de qué tipo de lámpara y qué marca tengamos de lámpara, la controlemos. Controlemos con un radiómetro qué potencia tiene lumínica, y también controlemos a 5 milímetros, que es la distancia
que tenemos normalmente es en una caja proximal, a qué potencia llega, para saber si ahí abajo en nuestra caja proximal vamos a poder polimerizar las resinas. En definitiva, la aparatología tiene que ser LED hoy en día y tiene que ser de alta potencia. Por último, ¿cuál es el límite de las restauraciones directas en el sector posterior? El límite tiene mucho que ver con la formación y la curva de aprendizaje que tenga el odontólogo rehabilitador actuante. Por eso que los que hacemos una formación mayor podemos estirar esas prestaciones de manera directa, quizás bastante más que el odontólogo general que no está tan formado y requiere más rápidamente pasar a una restauración indirecta. Esto en líneas generales, y en líneas puntuales tiene que ver con la capacidad que tengamos de devolver correctamente el punto de contacto, correctamente la anatomía, la forma, la función, los niveles de oclusión, y poder manejar fundamentalmente en el sector posterior los niveles de volumen de contracción de polimerización. Porque si necesitamos hacer 10 incrementos en una gran cavidad, y seguramente, como aconseja también el doctor Walter Devoto, Roberto Esperafico y otros clínicos muy reconocidos mundialmente, si nos va a llevar tantos incrementos y tanta contracción, y bueno, más vale mudarnos a una técnica indirecta. Doctor Gastón Zubela, ha sido muy amable, le agradecemos esta presencia, tiene el cierre. Bueno, agradecerte a vos, Guillermo, agradecerle a la Asociación Odontológica por esta oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en la Sociedad Operatoria Dental, de mostrar en una conferencia o en una presentación cuáles son los lineamientos y cuáles son las posibilidades que nos brinda esta área al momento de ofrecerle un servicio a nuestros pacientes, y demostrar que la especificidad de los materiales y de las técnicas hace que nuestra área sea una especialidad, como lo empezó siendo la Facultad de Mendoza, y como ahora lo llevan adelante algunas facultades como la UBA, que tienen la especialidad en operatoria dental y estética, que más bien es la especialidad en rehabilitación adhesiva. Así que bueno, feliz de haber participado en este ciclo de conferencias. Espero que haya cumplido con las expectativas de los oyentes. Nuevamente, gracias a ustedes que están allí acompañándonos. Los invitamos a participar, a seguir acompañándonos en este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Tengan ustedes muy buenas tardes.